¿Cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a Política en Vivo en Radio Universidad de Chile para este día viernes 15 de marzo de 2018, día de panel. Y estamos, como usted sabe, a partir de mañana más o menos en nuestro streaming de televisión. Usted nos busca ahí en el diario electrónico, abajo está el streaming de televisión, va a estar este programa y todos los anteriores. Y también en la segunda región estamos en R2 TV de Antofagasta, que tiene la gentileza de reproducir todo lo que hacemos en materia audiovisual en nuestra radio y en nuestro diario electrónico. ¿Quiénes tenemos hoy día de panelistas? Bueno, partamos por nuestra psicóloga, a ver si nos puede ordenar un poquito el panorama político. Adriana Fontecilla, psicóloga académica en nuestra Universidad de Chile, panelista desde el origen de nuestro programa. Sí, ¿Cómo está usted? Gracias, muy bien. Gracias por la invitación. Se te ve descansadita, ¿eh? Buenas sí, vacaciones. Sí, vacaciones, también de programa, de todo. Así De que, todo, así. De todo, venimos con todas las capacidades. ¿No tuviste una semana de furia como la última semana del gobierno? Qué manera de trabajar esa gente, no pararon de hacer cosas. El ministro de Justicia, ¿no? Es el que trabajó. Ese tuvo trabajó harto. La última semana, hasta el último día, pero el último segundo. día tuvo huelga de muñeca caída porque no firmó nada. El problema es que se le quedó el lápiz, pero bueno, ahí lo vamos a discutir. Don Roberto Santa Cruz, Buenas bienvenido, tardes. Abogado del Instituto Igualdad, vinculado al Partido Socialista, mucho gusto. Mucho gusto. ¿Buenas Gracias. vacaciones o pocas, Roberto? No, febrero estuvo muy bueno. Sí, ya está el Festival de Viña. ¿Ves? No lo veía hace Ahí años. fuiste a la... No, en la casa, pero no lo veía hace años. No habíamos tenido tiempo. Oye, y le damos la bienvenida a Benjamín Ugalde, académico de nuestra Universidad de Chile, filósofo, vinculado a Evópolis. Mucho gusto de saludarte, Benjamín, y bienvenido a este programa. Gracias, igualmente, Felipe, y gracias por la invitación. Al contrario, un gusto. Y te vamos a estar convidando cada cierto rato para que conversemos por ahí. Encantado. Oye, no sé, está el tema constitucional, que yo creo que es un tema que va a tomar vuelo, pero no hemos conversado entre nosotros un poco la mirada, y particularmente tú, Adriana, la mirada del final del gobierno de Bachelet y el inicio, este momento, digamos, en que cambia completamente el eje político, lo que fue el final del gobierno de Bachelet y lo que está significando los primeros días, activísimo, por otra parte, del gobierno de Sebastián Piñera. Sí, hay varias cosas que Adriana son Fontecilla. De analizar y puntualizar, así como cuando uno subraya con amarillo, por ejemplo, podríamos poner como ejemplo el hecho de el general Villalobos, por ejemplo, cómo es que se mantiene hasta el último día de Bachelet y en el mismo minuto donde entra el presidente Piñera, presenta su renuncia. Es como que se devela una situación, nadie sabe si es posible amistad o algo que se sabía y que en el fondo solo se podía sostener hasta el gobierno de Bachelet. Ese ya es un punto importante. O sea, creo que lo que ha sucedido de forma importante con este cambio de gobierno es que han habido puntos específicos que demuestran que veníamos en un camino y que el camino nuevo es totalmente distinto. Ese es como en un primer punto. También lo otro que me ha llamado la atención es cómo el personaje Bachelet en el último minuto aumenta ella como persona, como quien diría persona natural, vuelve a ser esta mujer con mucha fuerza, muy inteligente, con muchas capacidades, y lo que se le va restando es su gobierno. Es como una demostración de acto de que a lo mejor Bachelet no era la que tenía realmente el problema de su gobierno, no era ella como jefa de Estado, sino que de quienes se acompañaron y un poco el desorden que se le produce alrededor de ella. Bueno, eso, podría puntualizar varias cosas, pero más que nada puntualizar el hecho de que se nota un cambio impresionante en este cambio de gobierno. Cuando pasa de Bachelet a Piñera la vez pasada, uno sentía cierta continuidad. Esta vez, en el fondo, efectivamente, se produce un quiebre y se ve que se viene un quiebre importante, o sea, de ideas, efectivamente va a haber una política distinta y bueno, creo que mis compañeros podrían decir qué es lo nuevo más que se viene y cuáles son las propuestas que ellos piensan que vienen, pero efectivamente se demuestra un quiebre. Roberto, ¿cómo lo ves tú? ¿Y cómo lo ven desde el mundo, quizás, para todo el más complejo, digamos, y el que vive el momento político más difícil como el mundo de los partidos tradicionales, por llamarlo de alguna manera? Bueno, es que uno puede darle connotaciones positivas o negativas. Yo creo que efectivamente, como dice Adriana, el nuevo gobierno de Sebastián Piñera es distinto al primer gobierno de Sebastián Piñera de toda índole. Él intentó hacer una transición en su primer gobierno, entró muy tranquilo, muy relajado, esta vez entró directo marcando una pauta absolutamente distinta. O
sea, en el tema FP, en el tema constitucional, en diferentes cosas, él ha dicho todo lo contrario a lo que se vino haciendo en el gobierno de Michelle Bachelet. Desde ese punto de vista, desde mi mundo podríamos pensar que es un retroceso, pero como a uno le gusta ver un poco el vaso medio lleno, yo creo que tener la presidencia de la Cámara y tener la presidencia del Senado es sumamente importante hoy día, toda vez que hemos logrado que la oposición desde el Frente Amplio hasta la democracia cristiana estén unidas para hacerle frente a este oleada conservadora, como yo le llamaría, con el gobierno de Sebastián Piñera. ¿Y tú crees que, Benjamín, lo ves parecido? ¿Ves otras características? Benjamín Ugalde. Sí, yo con respecto a eso último que decía Roberto, yo creo que en realidad, yo creo que Piñera viene menos conservador que en el primer gobierno, en la medida en que, si bien él está intentando ahora poner una agenda, creo que es una cierta estrategia para no dejarse pautear, ¿no? Porque en el fondo en el primer gobierno entró de alguna manera muy expectante, en una postura un poquito más, vamos a decirlo en lenguaje así un poco político tradicional, un poco reaccionario, solamente a frenar las iniciativas que los movimientos sociales le iban poniendo en la agenda en el fondo, y él simplemente reaccionando, y se dio cuenta que esa fórmula finalmente no lo llevó a ninguna parte, ¿no? Salvo el 2010, que fue este veranito de San Juan, por decirlo así, por el tema del terremoto, los mineros, etcétera, ¿no? Pero luego fue solamente reacción. Entonces ahora naturalmente que la centro derecha ideó probablemente otra estrategia, ¿no es cierto?, en donde efectivamente lo que hay que hacer desde esa perspectiva es establecer una agenda, ¿no? Una agenda legislativa, una agenda de prioridades, acuerdos por la infancia, acuerdos por esto, por lo otro, ¿no? Es decir, están tratando de poner temas relevantes, que son relevantes para todos, ¿no es cierto?, y de los cuales yo creo que gran parte de la centroizquierda no se puede restar sin perder ellos también, ¿no es cierto? Entonces, creo que esa fórmula es menos conservadora, en la medida en que lo que está tratando de hacer es poner temáticas y poner una agenda legislativa que logre, digamos, acuerdos nacionales, ¿no? No sabemos cómo va a ser, si va a ser fácil, difícil. Yo creo que va a ser complejo, lógicamente, siempre en política todo es complejo, pero creo que es una mejor forma de llegar al gobierno que como sucedió en el primer gobierno de Sebastián Piñera. ¿Y el fin del gobierno de Bachelet, cómo lo ve usted? Esta cantidad de proyectos enviados, 5 proyectos el último día, el afer, por llamarlo de alguna manera, Punta Peuco, no sé, ¿cómo lo ven? Yo no quiero dar mi opinión, lo hemos dado varias veces en la semana en los programas de los días anteriores, pero parece terminar siendo un momento bien poco adecuado para cerrar un gobierno, ¿no? Si es que lo miramos desde una mirada política, sí, por supuesto, es como fuera de lo común o incluso fuera de lugar, como que se podría decir. Pero yo creo que tiene que ver con una moral interna de Michelle Bachelet. Es sobre lo que ella se comprometió y sobre las ideas que ella quería llevar a cabo, y por último, aunque fuera hasta el último segundo, ella iba a presentarse como un personaje que de lo que se compromete ello va a cumplir. Tendrá, creo yo, mal pensando la idea de que Michelle Bachelet va a terminar en otro lado, en algún otro lugar, y por lo tanto con lo que ella se comprometió se lo van a cobrar a lo mejor en algún trabajo. En otra vida, dices tú. No, trabajos internacionales, como esta fue la presidenta que propuso esto y finalmente lo propuso, lo llevó y no le resultó por X motivo externo. Pero lo de por último ya, lo de la Constitución, lo vamos a hablar quizás, si les parece, lo de la Constitución en un ratito más que el proyecto en general, el tema, pero lo de Punta Peuco a mí me tiene completamente descolocado. ¿Qué lógica hubo detrás de cómo se gestó lo de Punta Peuco? ¿Por qué llegar al último día? ¿Por qué demorar de esa manera una cuestión que era un acto administrativo puro? No necesitaba mayorías parlamentarias, no hay quórum ni calificados ni simple, nada. Era tomar la decisión. Yo no sé por qué llegas con una decisión tan sencilla, entre comillas, de ejecutar un acto. Tú que eres abogado, Roberto, lo que es un acto administrativo que plenas potestades, bueno, y resulta que lo arrastran, y llega el último día y miran lo que... Es que por eso lo planteo desde un punto de vista más bien Tú moral. acostaste en el diván a Michelle Bachelet. Exactamente, porque no
no estoy segura de que efectivamente era algo que se quería llevar a cabo. Esa era la sensación, ¿no? Al final. Finalmente, entonces, ¿qué es lo que hacemos? Es decir, yo lo propuse, pero no pude cumplirlo, pero lo hice, si es que me comprometí. Entonces tiene que ver más con el hecho, es como con un acto estético que con un acto ético real, porque el acto ético real hubiese sido hace, no sé, 6 meses atrás, o sea, Claro, si efectivamente era lo que se esperaba, se Benjamín hubiese Ugalde. pasado. Claro, claro. En el fondo son últimas, son como leyes de última, o proyectos de ley de última hora que reflejan una cierta falta de convicción respecto de esos aspectos, ¿no? Porque si hubiera habido la convicción efectiva de hacer un cambio constitucional, se hubiera enviado antes. Pero también me da esta sensación de la forma digamos, la forma un poquito del liderazgo de la presidenta Bachelet, que es de intentar, por decirlo así, pagar los menos costos posibles, siempre de alguna forma dejando no dicho muchas cosas, ¿no? Dejando en un poquito en la nebulosa muchas. Es un poquito característico de su liderazgo también, no pisar ningún callo muy fuerte, digamos, ¿no? Es cierto que en este segundo gobierno sí hizo cambios profundos y transformaciones en los que pisó muchos callos, pero en otros también dijo tal vez es excesivo, ¿no? Y mejor me resto. Y pienso en eso, en el tema constitucional, que al final el proyecto no tiene ningún destino, o sea, todo el mundo sabe que eso no tiene ningún destino futuro, fue como para la foto, como se dice, ¿no? Y lo de Punta Peuco tampoco se concretó, entonces como que al final más bien fue una cuestión estética, ¿no? Que algo de convicción, o sea, refleja que no había convicción o no había el espacio político, sintió que no había el espacio político, sintió que a lo mejor era más complejo de lo que se había presupuestado en un comienzo, ¿no? Roberto, ¿qué piensas tú? Roberto Santa Cruz. 3 cosas. Lo primero, ¿por qué la mirada de Piñera conservador, con la que yo cerré la opinión anterior? Es cosa de ver el gabinete. La carga que hay de la UDI, que es el partido más conservador de la centro-derecha, es poderosa. Entonces yo no sé cómo el presidente Piñera va a lidiar con el sector más conservador, que parece que tuviera una predominancia en su gobierno. Eso para decir por qué lo digo. Con lo otro, yo separaría el tema constitucional con el tema de Punta Peuco. El tema constitucional, yo creo que la presidenta cumplió a cabalidad lo que ella prometió en su programa y en su gobierno, que fue un proceso constituyente. El proceso constituyente contó de cabildo, reforma al capítulo 15 de la Constitución, etcétera. Y a cerrar con enviar el proyecto al Congreso para la nueva Constitución. Entonces, en lo que ella planificó para hacerlo durante 4 años, en eso se cumplió. Lo de Punta Peuco para mí es un mal trago, en eso yo no puedo ser... puedo no ser crítico. No puedo no ser crítico. Hay un Yo creo límite. que... Yo no sé si hubo convicción o no. Yo lo que no puedo entender es cómo el ministro Campos después hace las declaraciones que hace. Yo no puedo entender esa falta de sentido republicano de un ministro hacia su presidente, que es su única autoridad. Además lo dice entre líneas, no me gusta. Yo creo que eso estuvo mal y ahí no puedo dejar de ser muy crítico. ¿Leyeron la carta que hizo pública a modo de columna en algunas partes de nuestra, que se dio Carmen Gloria Quintana? Los primeros párrafos son demoledores desde la perspectiva de ella. Pues ustedes se acuerdan, Carmen Gloria Quintana, hace un par de años ya, ella ya lo había dicho, que en conversaciones directas la pero sí presidenta le dijo... fue un punto de prensa en La Moneda, pues. saliendo de hablar con la presidenta Bachelet hace un par de años ya, o sea, con un tiempo por delante más que suficiente, donde dice: la presidenta me acaba de corroborar y comprometerse a hacer... Bueno, ella manda una carta ahora donde habla del dolor que les significa y que han ido jugando con ello, con las víctimas. En fin, es muy brutal para un gobierno de izquierda o de centro-izquierda. Esa cosa de centro-izquierda nunca entendí mucho lo que es, pero para un gobierno como el de Bachelet, que es a su vez víctima, ella y su padre, víctimas directas de la represión y de los que están en Punta Peuco, digamos. Entonces, es muy difícil de comprender. Realmente, por todos los lados que uno lo mira, a mí me tiene... No sé, desde la filosofía, ¿tú encuentras alguna forma de mirarlo?
Adriana lo mira desde la psicología y dice, claro, hay una cosa en la moral personal, hay una cosa extraña. Ella se comprometió, ese es el punto. Ella se comprometió con Carmen Gloria y entonces, Sí. por lo tanto, es como persona natural. Su gobierno y Pero ¿por qué no lo su hizo? representación. Es que hay un cálculo político, estoy seguro. Es que me acordé por el pisar callo. ¿A cuánta gente le pisas el callo con no cerrar Punta Pero Peuco? aquí le pisó el alma a la gente más cercana de por eso, ella. y, Eso por es eso muy lo, raro. y por eso lo puse desde un punto de vista más bien moral y como ella trató de llevarlo hasta el final sin tener realmente compañía, porque el cálculo hace que en realidad el tema de Punta Peuco es muy específico y es de un grupo bien específico, Sí. que es totalmente distinto a tomar decisiones todas. como las que sí tomó y que le pisó callo a la gente que tenían que ver con algo popular, o sea, que le afectaba al 90%. Entonces, efectivamente va dejando estos temas que le afectan solamente un porcentaje más pequeño hasta las últimas y trata de ver si van a caer por su propio peso. Claro. Pero no le pone ni un empeño para ponerle peso. Como que efectivamente, porque lo hubiésemos conversado ella lo hubiese conversado hace 2 meses atrás, echa al ministro Campos. Sí. Para lograrlo, efectivamente. Y pensemos, Benjamín pensemos también en que estos son temas que en realidad, claro, a nosotros nos pueden interesar mucho, pero le interesa a muy poquita gente en Exacto. realidad. O sea, somos muy poquitos los que nos interesa el tema constitucional, el tema, qué sé yo, Punta Peuco. Es un grupo reducido de personas, no es el común de los chilenos, no es una cosa que le afecte directamente. Entonces, tal vez son temas que ella consideró que eran menos relevantes en la medida en que, si bien en términos, digamos, éticos o políticos pueden ser estratégicos y muy, muy relevantes, son temas que no mucha gente se detiene a analizar, digamos, en el día a día, me refiero. ¿no? Yo concuerdo Roberto. en que no... Roberto la Santa Cruz. Tal vez el tema Punta Peuco no es materia de conversación en los almuerzos o en las cenas familiares. Pero sin embargo, si tú le preguntas a la mayoría de la gente en Chile qué opina sobre Punta Peuco, dicen no entienden por qué sigue abierto. O sea, sí, efectivamente no es tema de conversación. Pero si tú les Sí. preguntas, yo creo que la opinión mayoritaria en Chile es que se debería cerrar Punta Peuco. Claro. O sea, yo no sé si esa es la opinión. La opinión que yo he escuchado más popular es que lo que hay que hacer es cambio de reos del interior de Punta Peuco. Otras personas se merecen estar en Punta Peuco, Claro. no las personas que están ahí Pero no adentro. es- Entonces, fíjate que- también el ministro Enfermos Campos, terminales, claro, claro. el ministro Campos también hace como un gesto medio como inteligente, diría yo, que es como decir, oye, si tenemos problemas con las cárceles, ¿cómo más encima me va a venir a cerrar una cárcel? Si lo que más necesitamos son Pero cárceles. se suponía que iban a No, hacer iban a un hacer un traslado. traslado. Pero fíjate que yo ahí, Benjamín, no estoy tan seguro de que... Estoy de acuerdo con ustedes en el sentido de que efectivamente no es un tema urgente. No es el tema... La gente habla mucho más de empleo, de seguridad, que Claro. un tema que se instala. Pero es un tema que les importa. O sea, no es un tema... No es tan menor en... si tú lo pones, hay opinión. Y hay Sí. opinión inmediata, y hay interés sobre el tema. No está... totalmente claro, si tú vas a hacer el ranking de las cosas que más Claro, le las preocupan, prioridades, va a sí. aparecer muy abajo. Pero es un tema que importa y que yo creo que en el capital ético de Bachelet, que se le debilita tan fuerte con Cabal, acá se le ve. Eso sí, ahí claro, con su propio sector ella sufre una merma, por decirlo así, ¿no? Y el otro es el caso del nombramiento del notario, ¿no? Del ex fiscal como notario también es Eso también una, quedó ahí. también es otro Claro, tema que, pero como efectivamente lo estábamos diciendo a nivel, Adriana Fontecilla. a nivel de sentimiento, los que quedan dolidos no son tantos. ¿Se entiende? Claro, o sea, claro. vamos Sí, a claro. pasar la Claro. página y por Sí. ejemplo, sobre la Constitución, quienes quedamos dolidos fuimos los que efectivamente participamos, por ejemplo, en el proceso y que vemos que no, entonces no fue a ningún lado, pero tampoco todo el mundo Claro. fue a ese proceso. Entonces, hay algunas personas que desde el principio dicen, bueno, si hay cambio o no hay cambio, si se presenta o no se presenta, a mí me da igual porque desde el principio Bueno, tú tienes un no participé. 50% que ni vota, o sea, la mitad le importa un Por eso te dedo. digo, que es totalmente distinto pero cuando son te estás temas metiendo importantes. la mano al bolsillo, o sea, cuando estamos hablando de AFP y tú sabes que en el fondo efectivamente esa es tu pensión y con lo que tú vas a vivir, ese tema pasa a ser absolutamente relevante y pasa a nivel número 1. Y ustedes ven, los tres, digamos, sí, que el tema constituyente, una vez que baja la cortina el ministro del Interior, como la baja completamente, ¿tiene viabilidad? ¿Va a reponer? ¿Va a ser un tema de debate como parecía serlo en el proceso que se quería hacer? No sé, Roberto, Benjamín. no, y yo Benjamín participé, Ugalde. de hecho yo participé en el proceso constituyente, organicé un encuentro local y todo, o sea, yo me debería sentir, digamos, también afectado porque no se hayan recogido correctamente. Después se terminó diluyendo, entiendo, todo este consejo asesor. Al final a la presentación del proyecto fueron como 2 o 3, después de que era un grupo grande. O sea, da la impresión de que era como
gente de tu partido estaba en el Consejo Asesor, en la Sí, Larraín, sí, otro. sí, sí. Pero se terminó diluyendo, o sea, no fue como una cosa un poquito efectista en su momento, pero se dejó pasar, o sea, el gobierno lo dejó ahí, ¿cuánto? 1 o 2 años Ujú. desde que se llevaron a cabo todo esto, ¿no? Fue una cosa como dejarlo dormir ahí y al final vamos a mandar un proyecto, pero un proyecto que también que si uno lo lee, yo he leído algunas partes, en realidad es como una cosa bien extraña, es como un refraseo de la constitución actual con algunas cosas agregadas por aquí y por allá. No es una cosa que va a tener ningún destino en realidad. Entonces no me sorprende que el ministro fue Chadwick, ¿no? Chadwick, sí, Chadwick Chadwick. dijera que el proyecto no tiene mayor futuro, Tiene digamos, como ¿no? destino el archivo, fue la Exacto, forma claro, de decirlo. no me llama la atención eso porque en realidad es algo que yo creo que más o menos todo el mundo sabe. O sea, yo creo que nadie tiene ninguna esperanza de que ni siquiera en el sector de la propia presidenta, ¿no es cierto?, que ese proyecto vaya a Pero el tema fructificar constitucional, mucho. más que ese proyecto Sí, en particular, sí. que parece ser además, yo también le he leído, Sí. sin ser abogado por cierto, pero he Sí. leído y me pareció muy débil como estructura, digamos, y lo he conversado con algunos constitucionalistas que coinciden en eso. La cosa hecha como a la rápida, pegoteando cuestión, más bien copy-paste, no copiando, digamos, no es copy-paste, pero es paste de otras cosas. El tema constitucional como un tema relevante, ¿tú crees que se va a poder reponer? ¿Va a haber un esfuerzo en ese sentido, Roberto? ¿O este va a ser un tema que pasa para 4 años más? No, Roberto Santa yo Cruz. creo que se va a poner. No sé si tengamos nueva constitución en este gobierno, yo creo que no, pero sí se va a reponer el tema constitucional absolutamente, desde la oposición y yo creo que también desde Piñera. Yo creo que Piñera en su primer gobierno demostró que era capaz de sorprender con ciertas decisiones. O sea... Bueno, cerró el penal Cordillera. Claro, por ejemplo, tuvo decisiones con respecto a medio ambiente que no se esperaban de un gobierno de derecha. Entonces yo creo que él, que es bastante inteligente, en algún momento puede sorprender y puede darle un empuje. Porque, ojo, porque aquellos que participan de la necesidad de tener una nueva constitución no solamente la izquierda. O sea, yo conozco mucha gente derecha que sí le gustaría tener una constitución diferente en lo dogmático, otro tipo de sistema. Tal vez es débil porque es un proyecto de ley, o sea, un proyecto constitucional para debatir. Yo soy de los que cree que debería ser unicameral nuestro país, no tener 2 cámaras. Yo creo que es una pérdida de tiempo legislativo sorprendente. Y yo creo que en eso hay transversalidad en los sectores políticos. Esto no viene desde el Partido Socialista, yo creo que gente populista también piensa de esa forma, de ahorrarse un poco el trámite legislativo. Pero yo creo que sí, se va a reponer, porque va a haber fuerza de la oposición y yo creo que Piñera es bastante inteligente y puede sorprender con algunas cosas así, tal vez no al principio. Adriana, ¿cómo lo ves? Adriana Fontecilla. Yo lo veo desde cuando uno guarda la basurita como debajo del chopino de la entrada, que finalmente la basurita igual está ahí y va a aparecer de alguna u otra manera, o sea, va a explotar de vuelta porque ha sido tema y ha sido un tema súper importante. No solamente por el tema puntual de que esta constitución fue hecha en dictadura y por lo tanto debe tener como una modificación basal solo por eso, sino que efectivamente hay cambios que son estructurales para modernizar el país. Y frente a cosas específicas del diario vivir de nosotros que están sujetas a esta constitución, va a hacer que efectivamente vayan apareciendo temas y se retome. O sea, creo que lo que trató de decir Chadwick es como decir, bueno, este proyecto de la señora Bachelet va a quedar hasta aquí, pero no significa que no vamos a poder volver a conversar porque se tiene que conversar. O sea, hay muchas cosas que tienen que hacer cambios. Sí, y me dio la impresión de que Benjamín Ugarte. en las declaraciones dejaba entrever de que lo que iba a haber era más bien un proceso de reformas constitucionales, ¿no? Más que este formato de la nueva constitución o del proceso constituyente, etcétera, lo que se iba a intentar era un proceso de reformas constitucionales. Esa es lo que yo alcancé Pero esa es una a mirada, distinguir. ahí sí encuentro que es una mirada de derecha, como creer Sí. que en el fondo no es necesario un cambio de constitución y una mirada más liberal. Creo que necesita un cambio de constitución. Decir como, bueno, esta constitución está buena y solamente hay algunas reformas, es lo que llevamos haciendo Claro. hace mucho rato. Efectivamente ya la gente sabe que hay puntos que no es que se le pueda hacer un maquillaje, sino que efectivamente hay cambios que son al callo. Fondo. Y eso es un cambio de constitución. Así que por eso digo, va a explotar de todas maneras, va Desde a el volver. rol del Estado, ahí Sí, claro. que es un elemento central, el sistema político, hay Claro. Derechos sociales. derechos sociales versus Estado subsidiario, digamos, ahí hay Claro. una... Presidencialismo. Que en Quizá- este proyecto están las dos cosas Sí. juntas, es una cuestión muy rara. Sí. Sí. No, me refiero a Benjamín. que eso yo creo que es parte de la discusión política, ¿no?
de cuál debiera ser el rol del Estado, de cómo debiera... Creo que hay muchas cosas que discutir, o sea, yo creo que hay muchas cosas que debatir. Todavía, Sí, parece que nos falte un digamos poco de que tiempo. falta, sí, yo creo que falta tiempo como para poder debatir y generar algún tipo de proyecto que sea de unidad nacional también, ¿no? Porque no sacamos nada con que estos sean proyectos de un sector contra el otro, o sea, como que el gobierno de Chile puso un proyecto que era de su sector y ahora venga Piñera y nos ponga un proyecto de ese sector y después venga otro gobierno y ponga otro. Si no, vamos a estar así hasta el fin de los tiempos tratando de cambiar la Constitución, o sea, tiene que haber un proyecto que sea de unidad nacional. Y yo creo que las condiciones históricas en las que está Chile y ha estado Chile no son las condiciones para lograr un proyecto de unidad nacional. ¿A qué me refiero? Aunque no estamos en una situación de descalabro nacional que nos diga vamos a tener entonces ahora que generar una unidad especial, específica para salir adelante con el país, por decirlo, ¿no? Y normalmente las constituciones son fruto de esos procesos, de procesos terribles de naciones, ¿no es cierto?, que de alguna manera ven esto como una salida para poder volver a generar un pacto. Son como necesidades refundacionales en el fondo. Algo así, ¿no? Pero en cambio Chile no está en una necesidad refundacional, como que el país haya que volver a instaurarlo o hacer un nuevo comienzo. Esa es mi sensación, sintiéndome incluso parte de una derecha más liberal, creo que no, históricamente no es un momento que nos obligue a ponernos completamente de acuerdo para sacar adelante el país, por decirlo así. Y siento que esos son los momentos en donde es más factible que se den procesos de nuevas constituciones de acuerdo nacional. En cambio, en este minuto, lo que se ha dado es que son sectores que se enfrentan y uno dice, nosotros queremos hacer esto, y el otro sector le va a responder, nosotros queremos hacer esto otro. Debatámoslo. Pero usted me quiere imponer esta constitución. Entonces, del otro lado le van a decir, no, yo no quiero eso, yo quiero esto. Entonces, hay una situación en donde es un poquito complejo. E incluso hay sectores que dicen, no, yo no quiero cambiar nada, déjelo así nomás. Sectores más conservadores, ¿no? Yo creo que tienen que haber cambios, pero ¿cómo acordamos esos cambios? Y si más bien son cuestiones de carácter político, son debatibles a través o de reformas o de nuevas leyes, más que de un cambio refundacional. Ahí esa es una discusión que todavía yo creo no está zanjada. Yo creo que hay que seguir teniéndola en el aspecto político y en ese sentido yo espero que tampoco el nuevo gobierno, ¿no es cierto?, dé un portazo simplemente a esto, porque sería un error, ¿no es cierto?, dar un portazo y cerrar la discusión, ¿no? Porque eso finalmente es como dejar la basurita abajo. No creo, ojalá que no sea esa la estrategia del gobierno, no creo. Yo creo que el gobierno viene en otra perspectiva. Hay un punto de crisis que sería discutible dentro de la Adriana, Constitución y que sería Fontecilla refundacional, que es ahora. que no puede ser que por un cambio de gobierno y la persona que entra se pueda hacer retroexcavadoras constantes. Claro. Y eso en el fondo también está dentro de la Constitución. Entonces yo creo que sí hay ciertos puntos que ya están en crisis. Efectivamente no estamos como un país en crisis, pero hay ciertas cosas que ya están cayendo en crisis y que creo que va a ser como la fuerza que va a impulsar a que nuevamente tengamos que tocar el tema Solo de un dato, Constitución. en lo estrictamente Roberto legal, Santa Cruz. el cambio constitucional requiere unos quórum muy altos, muy altos. Dos Por lo tercios. cual si la minoría no participa, es imposible hacerlo. Y eso yo creo que lo tenemos todos claro. Tampoco nos engañemos que seamos con que basta con el 50-1, porque eso no es verdad. Sí. Vamos a hacer una pausa en Política en Vivo y ya seguimos conversando con Benjamín Ugalde, con Roberto Santa Cruz y con Adriana Fontecilla. Vamos y volvemos. Estamos ya de vuelta en Política en Vivo, conversando con Benjamín Ugalde, Roberto Santa Cruz y Adriana Fontecilla. Benjamín, tú tenías un punto que querías señalar de lo de CAST y la Universidad de Concepción. No, bueno, tocarles el tema este de Benjamín Ugalde ahora. tocarles el tema de la charla que iba a dar José Antonio Cast en la Universidad de Concepción, invitado por un grupo de estudiantes gremialistas, entiendo, y que fue cancelada en último minuto por autoridades, de acuerdo a lo que se sabe de la universidad. Entonces, más que nada, bueno, ahí José Antonio Cast reclamó una discriminación arbitraria, incluso quiere recurrir a la ley Zamudio. Digamos que es un tema interesante, cuál es la relación entre universidad y política, ¿no? Y hasta qué punto las actividades político-partidistas o incluso proselitistas, ¿no es cierto?,
pueden formar parte de una universidad. Y ahí se ha dado una discusión pública interesante en las redes sociales respecto de si fue correcto o no censurar, entre comillas, la charla o no permitirla, hasta qué punto es la libertad de expresión. Son discusiones interesantes, ¿no? Hasta qué punto es la libertad de expresión si un discurso como el de José Antonio Kast, que en los últimos días me parece lo ha radicalizado un poquito más, extrañamente, porque ahora ya Piñera está en el gobierno, entonces es extraño, pero José Antonio Kast ha seguido, por decirlo así, con este sistema efectista de hacer política, ¿no es cierto?, espectacular, por decirlo así, un poquito casi de reality show, como lo lleva él en sus redes sociales, todos los días marcando algo o siendo víctima de algo. Entonces también, por otra parte, la prohibición de esta charla le da como más fuerza y es como alimentar el fuego con benzina, no sé, una cosa así, ¿no? Ahora, habría que solo agregar que la propia Universidad de Concepción también, en otro momento, en el caso de un acto de campaña del senador Navarro, cuando era precandidato o candidato presidencial, también lo suspendió. Claro. O sea, hay una conducta más o menos habitual de la Universidad de Concepción en este tema. Claro, los actos que son de proselitismo político, en el fondo, pudieran ser o no cancelados. Queda un poquito esa sensación, porque también otros políticos sí efectivamente han podido dar charlas en la universidad, digamos. En este caso se aplicó ese criterio. Entonces también ahí es interesante, ¿no? Yo personalmente no estoy de acuerdo en general con la censura de ningún sector político, y hemos visto que en nuestra Universidad de Chile incluso tenemos actividades de todo orden de político, y creo que así debe ser, digamos, ¿no? Pero es cierto también que el efecto que produce a veces cancelar es peor que el esperado, ¿no? O sea, es mejor que se produzca esta charla, que era una invitación, al parecer, relativamente inocua, ya de los estudiantes gremialistas, porque al final se transforma en una polémica que creo que trae más perjuicios que el beneficio de haberla cancelado. A Kast le sirve para la lógica que ha ido llevando, claramente. Claro, que es una lógica como alimentarse de estas polémicas, ¿no? Adriana, Roberto, ¿cómo lo ven ustedes, Roberto? A ver, no conozco el detalle, no lo acaba de contar Benjamín, pero yo creo que todas las visiones tienen cabida en una universidad, sobre todo una universidad que recibe fondos públicos. Yo creo que ese tiene que ser la cuña, el estigma, el logo de esto. Sí. Universidades que reciben fondos públicos, como la Universidad de Concepción, deben caer todas las miradas, independiente que uno piense A, el otro piense B. No creo que pueda haber otra lectura, sin conocer específicamente el tema de la cancelación. Pero una cosa es que quepan todas las miradas dentro de algún tipo de formato, por ejemplo, de debate, esto, a actos proselitistas, porque el punto de lo de Kast era un acto de él, de su visión política personal. Puede haber un matiz y yo entiendo el punto que tú haces, que me parece que es como la línea de base evidente, pero ¿hasta dónde están los límites en eso? Y si es válido de repente decir, mire, debate todo lo que quieran, pero aquí que cada uno venga a vender su propio pescado, digamos, la universidad no es el ámbito adecuado. Sí, generalmente cuando se organizan seminarios uno invita todo lo variopinto que pueda para que sea entretenido. Sí. También es cierto. Pero es un ámbito distinto a un señor dando charla, ¿no? No sé si lo ven así. Adriana. Yo creo que, voy a ser un poco ruda, pero cuando uno también quiere conocer al posible enemigo, si es que fuera como ¿por qué le cierran la puerta? Uno tiene que saber escucharlo y tener el espacio para escucharlo. O sea, ese es el espacio que deben dar las universidades. Si es proselitista, si es específico, si no es específico, es un ámbito de conocimiento, de información, de entrega de información, y por lo tanto escuchar al señor Kast puede permitir una acción futura, que significa de qué se trata, quién es este caballero, incluso las cuñas que pueden salir de eso, gente que saca a través de medios sociales, por ejemplo, y dijo esto en la Universidad de Concepción, y se arman debates, y eso es la universidad, ese es el espacio que tiene que permitir. Ahora, hay otro punto que yo creo que son los motivos por los cuales efectivamente las universidades de repente no se hacen cargo y prefieren suspender, que lo vemos también con las tomas, cuando los chicos se toman las universidades, es cuál es la fuerza que puede ejercer el rector y toda su parte administrativa sobre el descontrol que se pueden producir en ciertos actos. Entonces, creo que en específico la figura de Kast pasa lo mismo que cuando él estaba. ¿Por qué hubo un problema de que él estuviera en una mesa con tantos votos? ¿Qué importa si era una persona más existente en el mundo? Pero no, es Kast.
produce algo, tiene un sentido detrás. Y entonces también la universidad debe haber pensado, así como hay algunos que van a estar adentro escuchando a este personaje, van a haber muchos afuera que también van a estar en contra de esta situación, que se debería dar efectivamente, pero que la universidad, por ejemplo, puede poner guardias de seguridad, cerrar las puertas, mantener el control, no se puede. Efectivamente, las universidades no pueden tomar esas acciones. Bueno, las privadas sí, efectivamente. Van y cierran porque son privadas y tienen un dueño y ese dueño va a cuidar sus bienes, muebles. Pero en el caso de las universidades que son públicas o que reciben platas estatales, deben tener y mantener las puertas abiertas a cualquier persona que quiera acceder. Y por lo tanto, ¿cómo controlas esa situación? Entonces yo creo que tiene que ver más con eso, con que las universidades no se pueden hacer cargo de situaciones que pueden producir un potencial conflicto, más allá de que haya sido Kast. Claro, efectivamente. Él produce un conflicto, sí, claro. o sea, lo produjo en el Él Estadio Nacional. vive de la generación del conflicto. Exacto. Sí. O sea, aquí ganó Kast. Sí, Claro. absolutamente. Bueno, y el Fue un punto gol. y la pregunta que viene después es Fue un gol. ¿cuánto ganó Kast como figura, ¿no es cierto? Sí, Ya, claro. pero ¿cuánto está ganando Kast a nivel gobierno también? Que era una pregunta que nos estábamos haciendo. O sea, este personaje Atención a Piñera. que se infla, que cada vez incluso podríamos decir es una fantasía, porque podríamos pensar que detrás de Kast hay más gente de la que realmente está, pero eso va a presionar. ¿Y cómo va a presionar entonces al gobierno de Piñera? ¿Pesará? ¿Por qué no institucionaliza? Es una pregunta, no sé. ¿Por qué Kast no está haciendo un esfuerzo para Partido. institucionalizar Ah. su sector? A lo mejor porque tiene que ver con la fantasía. Con la digamos, fantasía. de un fantasma más que de un hecho O sea, ¿cuánta real. gente efectivamente iría a firmar detrás de Kast? Bueno, lo que votó. 8%. Y tampoco creo. Bueno, yo parafrasearía a Roberto José Miguel Santa Cruz. Osandón, que dijo que Kast... José Manuel. José Manuel Osandón, claro. Que Pensé que iba a hablar de insulso, pero José Miguel o Santo. pero me equivoqué, pues, estoy pensando en el panzer. No, vuelva. él describe a Kast como un candidato de nicho. Él escogió un nicho, se quedó ahí, lo cual tiene un piso alto, pero tiene un techo también limitado. Entonces yo creo que él va a estar ahí siempre. Él descubrió este nicho de un mundo evangélico, él descubrió este nicho de un mundo homofóbico. Él lo descubrió. Y se va a quedar ahí. Y con eso va a tensionar al gobierno, por supuesto. Le genera, sí, le genera un problema porque le da más vuelo también al conservadurismo del propio Chile Vamos, porque tiene uno Claro. más conservador afuera. El conservadurismo ultramontano. Sí. Sí, yo creo que Benjamín Ugalde. una figura que hay que tener en perspectiva, porque puede ser complejo. Y pensando también en que terminó la campaña, fue la elección, viene el cambio de gobierno y sigue. Es decir, José Antonio Kast no ha bajado su maquinaria y sigue radicalizando, yo veo sus posturas. Por ejemplo, ahora en torno a inmigración ha radicalizado más aún sus posturas y transformando también las redes sociales en una especie de show, ¿no? De reality show. Él todos los días tiene algún enfrentamiento, todos los días hay que ver, ¿y cuál es la pelea de hoy de Kast? ¿Contra quién peleó José Antonio Kast hoy día? ¿Quién vino a insultarlo y cómo le respondió él? ¿Y qué hizo esto? Es una cosa que se da muy fuerte en las redes sociales. Yo por lo menos estoy bien activo en algunas redes, no en todas, pero en algunas, Facebook, qué sé yo. Y las peleas que se dan y cómo tiene grupos de defensores que dicen, mira lo que le dijo y él vive de ese show, se alimenta de ese show y se alimenta también de los temores, de los miedos, ¿cierto?, de las personas. Entonces a mí me preocupa como figura. No estoy de acuerdo con que se lo censure en ningún caso, que vaya a la universidad. Creo que fue un error de la universidad, pero sí es una figura que hay que mirarla con atención de cómo va a seguir de aquí para adelante, porque si él ha seguido con esta maquinaria, de alguna manera puede tensionar efectivamente al gobierno si no les deja el espacio para gobernar, porque el día de mañana cuando Piñera mande un proyecto y no esté de acuerdo con lo que José Antonio Kast dice y venga el enfrentamiento, ¿cómo se va a llevar Ahora, adelante? ¿cuál es el partido y cuáles serían los candidatos que representarían a Kast legislativamente? Claro, O sea, no tiene, nadie. no nadie. tiene Entonces apoyo, tampoco estaba no es pensando sistémico. Y él ni no sé siquiera qué está en el tan Parlamento. peligroso Claro. entonces realmente es, porque quizás Claro. tendríamos que pensar que gente, supongo, no soy de la UDI, pero que gente de la UDI... No te puedo creer, yo pensé que era Sí, todo. no me sí. Entonces no sé si efectivamente hay gente dentro de la UDI que está en línea, como quien diría. Yo creo con- que yo Por creo eso. que hay líneas, o sea, deben haber vasos comunicantes donde Kast desde fuera le hace el trabajo más duro y se refrenda
en sectores de parlamentarios de la UDI que estarían mucho más cómodos con Kast. Desde casi la presidenta de la UDI diría yo que está más cerca de lo que propone Kast que lo que puede significar, mucho más cerca de lo que propone tu partido, pues Claro. Evópoli, digamos. O sea, Van Rysselberghe se parece mucho más a Kast que a la gente de Evópoli y que aparte de Renovación Nacional. Claro, Entonces, entonces la idea es mirarlo desde ese peso real en el Interno. fondo, en la interna, porque así como Evópoli va a ir hacia un peso hacia un lado, quienes de la UDI irían hacia ese peso y que en el fondo representa un poco las ideas que tiene Kast. de alguna manera, y como para darle una última vuelta a esto, porque tenemos que hablar un poquito de lo que viene con Carabineros, ¿no? Nos hemos ido metiendo en el tema de los equilibrios internos en Chile Vamos y las posibilidades eventuales de lo fácil o difícil que vaya a ser para Chile Vamos sostener una unidad que hasta aquí ha sido impecable, digamos, pero que llevan una semana. No sé cómo lo ven ¿Cómo va la Roberto. interna? Claro. Yo creo que va a ser complejo, naturalmente. Como Benjamín todo en Ugarte. política es complejo, así que va a ser compleja, pero creo que el éxito del gobierno depende también de esa unidad. Y yo creo que en general todos los actores del sector lo entienden así. O sea, no creo que haya, por suerte, todavía, digamos, Chile Vamos mantiene una unidad. La unidad común es la defensa de una libertad individual, de la responsabilidad individual. Todo eso lo compartimos todos los, por así decir, las personas que nos sentimos de ese sector, ¿ya? Es una base, es un mínimo común que nos sostiene, por decirlo así. Y todavía no llegamos ni por cerca a esa etapa de división en la que está la izquierda o la centroizquierda con Frente Amplio y la nueva mayoría o exconcertación, o no sé cómo se va a llamar ahora, ¿no es cierto?, totalmente separados y divididos, ¿no? Entonces ahí esa debilidad del otro sector permite de alguna forma que Chile Vamos mantenga una fuerza, una unidad y probablemente permitió que fuera electo Sebastián Piñera. Entonces, y en el futuro, si eso cambia, va a ser muy difícil mantener el gobierno 4 años más, ¿no? Yo creo que Roberto Santa Cruz. Yo creo que lo que puede, no ahora, en el futuro, avanzado un año el gobierno, dividir un poco a la centro derecha, son los caudillismos personales de la centro derecha. Hay un estilo en varios de sus personajes históricos muy de patrón de fondo, como conocemos como conocemos nosotros, como lo decimos vulgarmente, que eso puede llevar a choques. Pero hoy día no va a pasar nada de eso porque la unidad les dio una votación sorprendente. Yo creo que son muy conscientes de aquello y están recién empezando. Y vienen las municipales. Claro, entonces yo creo que no van a mostrar señas de división todavía. Y las divisiones no van a ir, yo creo, por planteamiento. Va a ser un tema de personalismo, porque es lo que le pasó en el gobierno pasado también. Estimados, hemos estado evadiendo el tema de Carabineros porque es un tema ingrato, pero necesario de encarar. Yo les quería plantear la siguiente perspectiva, digamos, más bien de que, es obvio, salió Villalobos, pareció una cosa que era evidente, que difícil de entender que no haya sido antes. Dura 2 días Pineda, viene Hermes Soto, le aparece esta cosa un poco risible de más bien que la toma el diputado Gutiérrez y hace mucha larga, pero que en realidad yo creo que nos agrega mucho al tema de verdad, de que haya sido el casi regente de un lenocinio, más usando unas palabras muy antiguas, muy divertido. Pero hoy día se especula de que va a sacar entre 10 y 15 generales al alto mando, en fin, y que el gobierno le está pidiendo una modernización de Carabineros. ¿Hasta dónde tiene que llegar Soto? ¿Qué necesita? Es la pregunta que uno hace. ¿Qué se necesita en Carabineros de verdad para poder empezar a imaginar una policía confiable? Nunca va a ser algo que no tenga ningún grado de corrupción, pero confiable también, con controles adecuados, etc. ¿Cómo imaginan ustedes el proceso que se debe vivir para retomar un nivel de confianza, no solo en la probidad, ¿no?, mínima, sino que también en la efectividad en lo que tiene que ver con su rol investigativo, si es que lo tiene que mantener, etcétera? Le ofrezco la palabra a Adriana Fontecilla. Yo estaba justamente también leyendo y sobre esto de una idea de un carabinero, una policía más preventiva, más que reactiva, y también a mí me toca mucho trabajar con carabineros por lo que yo me dedico y tienen OS1, OS2, OS3, 4, 9, 10 y vamos aumentando departamentos constantemente. Y creo que en este caso lo que le pasó a Carabineros es que el poncho le quedó un poco grande. Es una institución que
es demasiado grande, tiene departamentos muy específicos y no tiene la capacidad de, capacitar a su propio personal constantemente, ni siquiera tiene los recursos suficientes para que todos estos OS tantos que existen tengan la capacidad en efecto de llevar a cabo para lo que fueron creados. Entonces, efectivamente, con respecto a esto de ser una policía más preventiva, más que reactiva, que es solo en casos de emergencia, como quien diría, así debería funcionar, y posteriormente esto de investigaciones, bueno, se empieza a topar con policía de investigaciones, y ahí la pregunta da, ¿por qué deberían existir entonces dos instituciones del Estado así de grandes dedicándose a lo mismo? ¿Cuál es la idea? La idea en algún minuto fue que uno se revisara al otro, pero finalmente Lo que pasa es que históricamente la policía de investigaciones es la que tenía, por eso se llama investigaciones, el rol investigativo era de investigación. Durante la dictadura es que Carabineros empieza a comerle funciones y a crear los OS que tú señalas. Y se mete en la investigación de los crímenes, y se mete en la inteligencia, y se mete en cosas que no le correspondían de acuerdo a su ley orgánica. Carabineros cae en una fuerza armada en el fondo, y como fuerza armada en el momento obviamente de dictadura trata de tomar el mismo espacio que toma el ejército o que también termina tomando la fuerza aérea, entonces se arma un monstruo muy grande, pero efectivamente Carabineros, y para que la comunidad entienda de qué se trata y ¿qué nos tiene que dar esta institución? Efectivamente debería ser prevenir que existan delitos, o sea, es antes. Eso ojalá no nos pase, eso ojalá que hubiera una policía que estuviera constantemente investigando dónde, cómo, dónde se produce, dónde tenemos que estar, cuáles son los típicos delitos. O sea, si es que vamos a investigar eso, y no deberían entonces estar investigando quién fue el que produjo el delito, porque entonces estamos con una visión de sociedad o de hacia dónde queremos vivir que es súper compleja, que es como asumamos que nos vamos a matar todos y para eso tenemos que tener a alguien que investigue quién fue el que mató, y esa no es la idea es que efectivamente eso se pare antes, y creo que si Hermes Soto es la idea que va a tener, me parece brillante, que es poner a Carabineros en un lugar distinto al que está actualmente. Roberto Santa Cruz. Yo concuerdo con que debe haber una policía más preventiva en el caso de Carabineros. Una comparación además en términos de lo que es la PDI, lo que es Carabineros, la PDI es cerca del 10%, lo que es Carabineros en términos presupuestarios. Déjame dar solo un dato, Carabineros tiene hoy día 50.000 hombres, considerando que hay como 5.000 fantasmas, ¿no? A los cuales, pero tiene cupos para 50.000 hombres y el presupuesto de Carabineros es del orden de 1.350 millones de dólares anuales, que los maneja autónomamente. Perdón, don Roberto. Pero tiene que ver con eso. Sí. Y cuando muchos pensábamos que Carabineros era como el fondo moral de la patria, o sea, de verdad, y hay que decirlo, el que uno se entere que un sacajugo, una muñeca, lo hacían pasar como donación a la Teletón o lo que fuera. Hay un dicho que no sé cómo ven muy bien, que dicen, si el príncipe zorró una manzana, el vasallo tiene derecho a asaltar la villa completa. Pues. Claro. Entonces, si nuestra autoridad, y particularmente la autoridad que previene el delito, tiene esa imagen ante su ciudadanía, es muy peligroso, es muy riesgoso. Entonces las transformaciones tienen que ir con la policía preventiva, pero también tienen que ir con una ética interna y sistemas de fiscalización que puedan interrumpir la jerarquía del mando. Porque el oficial superior, el oficial inferior no tiene ninguna forma de oponerse a una orden. Por eso pasaban las cosas, por eso tengo presupuesto, lo paso para allá, lo paso para acá, no importa. Mi coronel me dijo, sé que hay que hacer. ¿Cómo le das la contra a tu coronel? No podéis. Entonces, ahí falta también una modernización en la fiscalización interna. Esos cambios son los profundos. Los últimos 2 minutos, Benjamín Ugalde. Sí, claro, efectivamente. Yo creo que hay como dos aristas en esta situación. Una es la contingencia actual de Carabineros y otra es la visión que esperamos de Carabineros a futuro, digamos, ¿no? En el minuto de la contingencia ahora, claro, creo que se ha hecho, por decirlo así, un buen trabajo en tratar de rearmar. Carabineros está en una crisis brutal. Entonces, si bien esa crisis creo que pasa porque suena un poco feo, pero descabecen los mandos, ¿no es cierto? Que salgan las personas que tenían la responsabilidad de que esto no sucediera. Así que no es nada del otro mundo, no es algo malo, es asumir la propia responsabilidad, que tenemos que de alguna forma hacernos cargo los chilenos de ese asunto, de que uno tiene que hacerse responsable y cuando corresponde a asumir con el puesto hay que asumir simplemente. Entonces,
está bien que esas personas hayan salido, pero tampoco creo que hay que entrar como una especie de casa de brujas y empezar a sacar a toda la gente de Carabineros, empezar a cambiar a todos los altos mandos. Tampoco creo que esa sea la solución, ¿no? Tiene que haber esto, una renovación de la, vamos a decir, plana mayor y una reestructuración necesaria de todas las partes de fiscalización, de cómo el mismo tema que mencionabas de la cadena de mando, que claro, dentro de un grupo jerárquico es muy difícil, siempre que no hayan otros instrumentos de fiscalización, a lo mejor incluso externos. Y no sé si los hay, tal vez los hay, pero debieran haber fiscalizaciones contables externas, o sea, ¿por qué no? Digamos, si es una institución pública, entonces no. Y el otro tema es cómo pensamos Carabineros a futuro, recuperar la confianza de la ciudadanía, una policía que esté trabajando en la prevención, tal vez menos militarizada en algunos ámbitos, ¿no? Que esté más previniendo el delito, educando, quién sabe, ¿no? Muchas aristas que debieran ser más importantes dentro de Carabineros de Chile. Adriana Fontecilla, Roberto Santa Cruz, Benjamín Ugalde, 1.000.000 de gracias. Ya nos Muchas vamos a gracias. juntar en unas semanitas más de nuevo a ver en qué va este cuento, cómo va Carabineros, entre otras cosas. Mucho gusto y muchas Igualmente. gracias de nuevo. Gracias. Tania González ha estado en la producción periodística, José Pérez en la puesta en el aire en la radio, el equipo de la red de televisión de nuestra universidad, de nuestra radio, nuestro diario electrónico en la gestación de este video. Muchas gracias por su compañía, que tengan muy buen fin de semana y nos reencontramos el lunes. Muy buenas tardes.